Terminado este tropezón en Berlín, seguimos nuestro viaje a Bruselas, donde yo me quería despedir de algunos amigos y donde tenía una matada en la cruz que lastimaba al penco y que le era más dolorosa ahora al tiempo que iba a desencillar. Me refiero al ángel que tocaba el arpa. Después he viajado constantemente por todos los rincones de la tierra durante 30 años desde que terminó la guerra y nunca me he encontrado rastros de Cuy. ¿Qué sería de ella? De Ulla nunca más volví a saber ni qué fue de su vida. Hizo lo que las novillonas ojeronas, brincó del potrero, dejó los pelos en la cerca, pero no dejó trilla. Después de estar 4 días en Bruselas, seguimos el viaje a París, en donde siempre nos alojamos en el Hotel París, que era el más moderno entonces y estaba en el Boulevard de los Italianos. En la acera del hotel, frente al boulevard, tocaba una orquesta de despampanantes señoritas austriacas, elegantemente vestidas. Audición a la que iba todas las noches, a veces con Leola y a veces solo. 8 días estuvimos en París, pues como me iba a reintegrar a la política mexicana, sabía que tardaría mucho tiempo en volver, como así fue. 4 años de senador y 6 de gobernador de San Luis Potosí sin atravesar el mar. Pero yo no tan solo estuve 8 días, sino que también recorrí 8 noches al París de entonces, al París de mis pecados. Conocía la ciudad mejor que la Ciudad de México, pues en París muchas veces lo hacía de peatón, cosa que nunca he hecho en México. Y tomaba el metro, cosa que tampoco he hecho una sola vez en México. La cosa es diferente donde uno es político bien conocido a andar en el extranjero. Y cuando llegó el día que había que tomar el barco en Cherburgo, abordamos el tren en la estación del norte y cuando subimos a bordo del Europa, barco alemán que era entonces el transatlántico más grande, más lujoso, más elegante y más rápido del mundo, y que tenía el listón azul que quería decir de campeonato en velocidad y el lujo, me asomé al barandal y grité a los curiosos que estaban en el muelle viendo la maniobra del barco y parodiando al gallego dije: adiós Europa, te quedas sin gente. 6 noches y 5 días de navegación, pero el Golfo de Gascuña nos dio su amable despedida con una tremenda tempestad que duró 48 horas. Después sol, buen tiempo y el mar tranquilo. Cuando divisamos la luz de Ambrosio, un peñón muy cerca de Nueva York que tenía un gran faro que alumbra hacia el mar y sirve de guía a la navegación, brindé con Leola y le dije: ¡Viva América! A ella se le arrasaron los ojos y me contestó: ¡Viva América! Y como no faltaban pretextos, volvimos a brindar cuando vimos la Estatua de la Libertad en la bahía de Nueva York. En el muelle nos esperaba mi amigo el cónsul general Enrique C. Ruiz y mi hijo Gonzalo, que había quedado en un colegio de Nueva York, tutoreado por el cónsul Ruiz, pues Gonzalo ya era grandecito y no quise llevarlo a Dinamarca por no recargarle el cerebro de cosas inútiles, pues hubiera aprendido el danés perdiendo el tiempo, en lugar de perfeccionar su inglés, como lo hizo en el colegio de Nueva York. En aquella época el hotel más lujoso y más moderno, pues ya tenía radios en todos los cuartos, incrustados en la pared, era el New Yorker. Este hotel todavía existe en la calle 34 y Quinta Avenida, y en él nos alojamos. Ese mismo día hablé por teléfono a San Luis Potosí con el general Zedillo y con el diputado Juan Álvarez, presidente del partido, y con el teniente coronel y diputado federal Epifanio Castillo. Me informaron que mi candidatura como senador la apoyaban todos, pero que estaban indecisos por el suplente. Unos apoyaban a Marcelino Zúñiga, un cavernario diputado local casi analfabeto y válido número 1 de Zedillo, y otro grupo, que era el santista, apoyaba al teniente coronel Epifanio Castillo. No confundir a este teniente coronel con el valiente coronel José Castillo, condestable de Xilitla
y de toda la sierra de la Silleta hasta los límites de Querétaro, y que fue siempre mi adicto hasta que lo asesinaron cuando era gobernador del estado de San Luis Potosí, el general Genovevo Rivas Guillén. Hablé a México con Miguel Aranda Díaz, que era confidente del general Zedillo, hombre de toda su confianza y ajeno a los cavernarios zedillistas de San Luis Potosí. Aranda Díaz era muy joven, buen amigo mío y colaboraba con Zedillo como una especie de ministro sin cartera. No era mal elemento y por lo tanto no encajaba bien con los cavernarios de Zedillo. Pero en la política era iluso, sin experiencia ni malicia. Le dio mucho gusto saber que ya estaba en Nueva York y me dijo que qué se me ofrecía, y yo le contesté: la caballada llegó un poco flaca y necesita un poco de forraje, y no voy a esperar a vender ganado porque me retardaría mi estancia en Nueva York. Mándame $1000 hoy mismo a la Western Union. Me preguntó que si era todo lo que necesitaba y le dije que sí, que era todo lo que necesitaba para no llegar a San Luis Potosí tronando el pico. Y ese mismo día me mandó los $1000 y yo se los regresé al día siguiente de haber llegado a México. La deuda quedó saldada, pero el servicio no. Seguimos siendo amigos aunque nos vemos poco. Aranda Díaz es originario de Guanajuato y actualmente está casado con Titina Calles, hija del general Plutarco Elías Calles, y la emprendimos después de estar 2 días en Nueva York para San Luis Potosí. Llevábamos un gabinete Pullman en el que íbamos Leola y yo, y 3 camas aparte en el mismo Pullman. Mi equipo lo componían Leola, Gastón, Gonzalo, que lo incorporamos en Nueva York, y Francis, la gobernanta, y llegamos a San Luis Potosí. En la estación me esperaban mis hermanas Concha y Tula, así como mi cuñado, el licenciado Leopoldino J. Ortiz, mi fraternal amigo y paisano huasteco, el licenciado Antonio M. García, algunos amigos personales y los líderes políticos del estado. Mi familia viajera y mis familiares de San Luis se fueron en automóviles aparte y yo me fui en un automóvil abierto acompañado de los líderes políticos potosinos. Y llegamos a la Plaza de Armas y entramos al Hotel Tampico, que así se llamaba entonces, pero que ha cambiado varias veces de nombre, y ahí me tenían preparada una manifestación, no de la cantidad de miles de acarreados que ahora se acostumbra, sino una manifestación compuesta por los obreros de la ciudad, clase media, numerosos amigos personales partidarios y un fuerte contingente campesino. Antes de dirigir la palabra a la manifestación, me dio la bienvenida el presidente del partido, Juan Álvarez, quien entre otras cosas dijo que con mi sola presencia en San Luis Potosí se acabaría la división de grupos que se había iniciado dentro de nuestro partido. Y desde el balcón dirigí la palabra al pueblo diciendo: aquí vengo, como el alazán tostado, primero muerto que cansado. Entonces revivió mi nombre de guerra con la que la Diputación de Jalisco, de la 31 legislatura, me había bautizado en 1925. Esta manifestación la presenció el ahora señor licenciado Jesús Reyes Heroles, que era entonces o un joven abogado o estudiante de leyes. Después llamé a la unidad a los nuestros y dije también que estaba muy próximo a verificarse una gran matanza en Europa y que iba a alcanzar esta hecatombe a todos los continentes, que en México deberíamos permanecer unidos alrededor del gobierno de Cárdenas para que México saliera airoso de esa prueba, que yo estaba seguro, por mis observaciones sobre el terreno, que no iba a tardar en producirse esta guerra, y desgraciadamente no me equivoqué. Después de la manifestación, dediqué ese día para visitar a mis hermanas, y al día siguiente se celebró la convención del ya entonces Partido de la Revolución Mexicana
en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Y los delegados aprobaron por unanimidad para senadores por el estado de San Luis Potosí la fórmula Gonzalo N. Santos, senador propietario, y senador suplente Marcelino Zúñiga. Por la noche llegó el general Saturnino Zedillo, procedente de la capital y que ocupaba entonces el puesto de secretario de Agricultura y Ganadería, y de cuya secretaría dependía también en aquella época el Departamento Agrario, el de Caza y el de Pesca. Y la legislatura y un grupo de jóvenes abogados organizaron un banquete en el Palacio de Gobierno en honor del general Zedillo, siendo yo invitado de honor. En el banquete organizado le impusieron a Zedillo una condecoración decretada por la legislatura. No sé con qué motivo, pero la cuestión es que a propósito de la condecoración, el licenciado Miguel Álvarez Acosta produjo un discurso descaradamente fascista. Este Acosta es poeta, sin convicciones de ninguna clase, adulador clásico, abyecto y oportunista, y después de glorificar a Zedillo, dijo que esa condecoración tenía dos lados, hablando en retórica, que en un lado estaba estampada la hoz, el martillo y Stalin, y por el otro lado, Cristo y la bandera mexicana, que se le colocara al general Zedillo viendo al exterior para que el pueblo viera la parte con Cristo y nuestra enseña patria, y para adentro, donde no se viera, la hoz, el martillo y la figura de Stalin. La tal medalla no tenía ninguna de esas grabaciones, solo algún escrito laudatorio para Zedillo, y repito, Álvarez Acosta hablaba en metáfora. Yo me paré y comencé mi discurso relatándoles. El consejero de la Embajada de México en Suecia asistió a un banquete en la ciudad de Estocolmo que dieron los españoles residentes en Suecia en honor de unos marinos españoles que habían llegado a la ciudad. En dicho banquete, los españoles atacaron duramente a México y el encargado de negocios de México, que se llamaba Saldaña, permaneció impávido, y yo, de acuerdo con el embajador de México en Suecia, doctor Pérez Gil y Ortiz, había pedido por cable urgente al Senado de la República que cesara al tal Saldaña, y el Senado lo cesó. Lo cierto es que yo lo cesé en una cena de la embajada en Estocolmo, tomando el nombre del Senado. Y el embajador, doctor Pérez Gil y Ortiz, confirmó el cese inmediatamente. Y el Senado mexicano lo confirmó después. Yo ahora que estoy escuchando el discurso chabacano del licenciado Álvarez Acosta, elogiando al fascismo y a Cristo, al Cristo Rey que combatimos nosotros, Zedillo y yo principalmente en los campos de Guanajuato y de Jalisco, si me quedara callado en este banquete después de haber escuchado el discurso de Álvarez Acosta, tendría que pedirle al Partido de la Revolución Mexicana que me borrara de su lista y que me arrojara fuera de sus filas. Por lo tanto, protesto por los conceptos que ha expresado el licenciado Álvarez Acosta, en nombre mío, y también protesto en nombre del general Saturnino Zedillo, aquí presente, que seguramente rechazará enérgicamente estos rastreros elogios. Y terminé mi discurso de refutación a Álvarez Acosta diciendo: como me las estoy teniendo que ver con un inspirado poeta, voy a terminar mi peroración con un verso que no es el del Parnaso, ni de juegos florales, pero expresa mi sentir y pinta mi carácter. Y dije: otra vez de seca en meca el camino a comenzar. Cuando la gloria se seca, hay que hacerla retoñar. Al último habló Zedillo diciendo que veía con gusto que la civilización europea y la dulce vida diplomática no se había tragado al bravo luchador que era el alazán tostado. Ahora parece que viene más brioso que cuando se fue. Sea bienvenido a San Luis Potosí el amigo Gonzalo, a quien los potosinos estamos brindando apoyo como un solo hombre para que vuelva a brillar
en el Senado de la República, como tanto ha brillado en esta alta cámara y en todas las tribunas revolucionarias. Hubo tempestad de gritos y aplausos, gritos de arriba el alazán tostado y vivas para Gonzalo N. Santos. La tarde naturalmente me la llevé yo con orejas y rabo, y Álvarez Acosta vino a mi mesa a explicarme lo inexplicable y yo no le hice caso. Este mismo individuo es el que ha querido ser diputado, senador, gobernador del estado de San Luis Potosí, pero nunca lo ha logrado. Lo que sí logró fue ser cónsul, embajador y subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación. Estos tipos se saben meter haciéndole odas a los poderosos, que es su especialidad. En 2 o 3 días más que estuve en San Luis Potosí, me bastó para unificar los grupos que encabezaban el diputado local Zúñiga y el diputado federal Epifanio Castillo, quedando como suplente Marcelino Zúñiga, como anteriormente dije. Después relataré lo sucedido en el colegio electoral del Senado por la candidatura de Zúñiga como suplente. Salí de San Luis Potosí con mi familia para la Ciudad de México y en la estación Escobedo de Guanajuato, que es donde entonces se cruzaban los trenes de México a Laredo y de Laredo a México, estaba esperando un grupo numeroso de diputados federales, encabezados por el diputado y licenciado José Santos Alonso, el diputado general Rafael E. Melgar, el diputado ingeniero Juan de Dios Batis, el diputado Pedro Rodríguez, Perico, y otros más que no recuerdo. Me recibieron con mucho cariño y no faltó quien me dijera que sin sombrero tejano no era yo el mismo, que me lo pusiera otra vez llegando a México, y yo les contesté que a su debido tiempo, pues venía tocado con un sombrerillo con alas cortas y arriscadas hacia adentro, de los llamados diplomáticos. Con todos fui platicando en grupo, pero en un momento dado me llevé al licenciado José Santos Alonso al gabinete y nos encerramos solos. Quise saber información de la política nacional, pero Santos Alonso estaba muy desorientado. Me dijo que el gran choque se iba a producir entre los generales Mujica, ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, y el general Zedillo, ministro de Agricultura y Fomento, que a Zedillo le era favorable la opinión pública, y a Mujica lo apoyaban los comunistas y extremistas, que por lo tanto nuestro lugar natural era con Zedillo. Le pregunté a Santos Alonso, ¿y el clero con quién está? Me dijo, el clero naturalmente que ve con antipatía a Zedillo, pero tiene que estar contra los comunistas. Yo le dije a Santos Alonso, el choque no va a ser entre Zedillo y Mujica. Ninguno de los dos va a llegar ni siquiera a candidato, pues estos dos ya quieren mandar desde ahora. Si Cárdenas no se dejó mangonear de su jefe Calles, menos se va a dejar mangonear de ninguno de sus subordinados. Al que apoya el clero desde antes de lanzarse, está muerto. Y el que se pinte con colores comunistas, está jodido. Santos Alonso me insistió en lo de Zedillo y yo le dije, amigo, éramos primos hermanos y cuñados, pero así nos tratábamos él y yo. No te calientes, es muy temprano y el que se meta, se quema. Me dijo Santos Alonso que yo venía desorientado por los años pasados en el extranjero y que al llegar a México me daría cuenta de que la situación era como él me la estaba pintando. Bueno, le dije, ya vamos muy cerca. En México veremos.